Ya estamos de vuelta aquí en Al Despertar, este matinal de 8 a 10 de la mañana, como todos los días, de lunes a viernes. Vamos a estar aquí con Jorge. ¿Va a estar acompañándonos Jorge todos los días? Oye, sí, me extiende la invitación, me ha tratado muy bien, me gusta esto, hay desayunito, les vamos a mostrar nosotros el catering que está disponible. Si me pasa mi teléfono porque se activó el Sí. control de voz, entonces no quiero que me vaya a dejar en vergüenza acá. Muchas gracias. Yo feliz de poder acompañarlos todos los días. Además que me adapto bien a la rutina de cambiar el sueño. Sí, no, y me acomoda este horario. Bueno, y vamos a hablar justamente de eso, de las rutinas de sueño, pero más enfocado en el área de los niños, porque sabemos todos que ya empezaron las clases. Esta semana ya fue el super lunes donde todos los colegios ya están montados en su proceso, ¿cierto? Así que estaba con nosotros, ya estaba apareciendo en pantalla, Bárbara Holguín, que ella es psicóloga, por supuesto, del Departamento Comunal de Salud. Especialmente trabajas en el San Juan de Dios, ¿me dijiste? Sí, en el CEFAM San Juan de Dios. Muy bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias. Qué bueno, bueno, vamos a conversar aquí junto a Jorge, junto a Bárbara sobre el sueño, los ciclos de sueño. ¿Cómo va a andar el tema de los sueños con el tema, no de los sueños que tú me decías delante, de los sueños? No aspiracionales. De los sueños del tema de dormir con los niños, porque obviamente viene un proceso de adaptación, viene un proceso que tenemos que empezar a ver, porque obviamente en el verano es un poquito más permisivo uno como padre, que se acuesten un poco más tarde. Más flexible con los horarios. Sí, o que de repente, no sé, hay alguna actividad que se quedan hasta muy tarde, entonces vienen con un horario un poco cambiado y tienen que adaptarse nuevamente a que puedan iniciar en las clases y con la mejor energía, ¿cierto? Así Cuéntanos es. tú, ¿cómo se ha visto este tema? ¿Qué pasa con los niños en este proceso de cambio, sobre todo en el tema del sueño? Bueno, hablábamos con Jorge hace poco momento en relación a la importancia que tiene el orden externo, las normas, los horarios, los límites de los niños para su regulación interna. Yo creo que eso es súper importante entender. Los niños, en la medida en que todavía no tienen la capacidad ni cognitiva, ni emocional, ni tienen tampoco la autonomía para tomar decisiones por sí solos, y están insertos en una familia o en un hogar donde hay adultos a su cargo, necesitan que seamos nosotros los adultos los que vayamos marcando la pauta respecto a cómo se funciona en la cotidianidad. Entonces, claro, lo que tú decías, en el verano efectivamente los padres estamos en general un poco más flexibles, ¿cierto? Que se pueden dormir un poco más tarde, acostar un poco, o sea, despertar un poco más tarde también. Pero el colegio nos obliga a horarios que no son flexibles, ¿cierto? Una pauta que en general es de 8 a 1 o de 8 a 5. Y eso genera o nos obliga a retomar el orden que tenemos en general durante el año. Me gustaría ser como bien insistente en el tema de la relevancia que tiene la rutina para los niños, porque, como les decía anteriormente, en la medida en que ellos tengan horarios definidos, no solo para dormir, sino como para hacer sus actividades, para almorzar relativamente al mismo horario, bañarse a la misma hora y sobre todo acostarse, ¿cierto? Y despertarse a la misma hora, eso de alguna manera va ordenándolo, por decirlo así, internamente, ¿cierto? Porque uno puede tener o sea, puede disfrutar de la libertad de decir, ya, en realidad ya me voy a acostar más tarde, ¿cierto? Claro. Mañana también, porque es viernes, no sé qué. Pero cuando esa libertad, digamos esa palabra, ¿cierto? Está todos los días, la verdad es que va generando una angustia. Tal vez no perceptible en el momento, pero, chuta, ¿a qué hora me acuesto hoy día? A las 11, voy a ver tele hasta las 10. Bueno, ahí también se introduce el tema de las pantallas, que podemos hablar en otra oportunidad también. Pero darle esa decisión al niño de que él decida en qué momento se va a acostar, la verdad es que darle una responsabilidad que no le corresponde y no está todavía en sus capacidades de poder decidir. Entonces, claro, probablemente la primera semana, la segunda semana, hasta la tercera y cuarta, vamos a estar en un proceso de adaptación porque venimos con otro ritmo. Pero tenemos que saber o entender los padres que tenemos que ponernos esa meta de volver a regular. ¿Por qué? Porque en el fondo no basta solamente con que los niños duerman cierta cantidad de horas, sino que sobre todo los más pequeños, la OMS y los científicos dicen que no solo importa que duerma 10 horas o 12 horas en el caso de los más chicos, sino que idealmente también que sea en cierto horario. ¿Cierto? O sea, no da lo mismo dormirse a las 12 de la noche y despertarse a las 12 del día y decir, oye, dormí 12 horas. No, sino que ojalá, ¿cierto?, sea desde lo más temprano posible, porque es el momento que ellos tienen de descansar, obviamente, pero también donde se realizan un montón de procesos de conexión neuronal, ¿cierto?, de crecimiento en el caso de los niños, que les va a permitir al día siguiente estar con toda la energía necesaria para enfrentar un día escolar. Claro.
el proceso de pensar, de estudiar, de concentrarse, requiere mucha energía por parte de nuestro organismo. Y la verdad es que si los niños no están descansados, eso va también a afectar directamente en su capacidad para estar concentrados y en su conducta. Bárbara, sabes que es súper importante lo que nos estás diciendo con respecto a todos estos procesos que nosotros no vemos, porque hay muchas mamás y muchos papás que dicen, oh, se durmió por fin. Pero hay que entender que esas horas de sueño deben ser reparadoras para el niño y niña, sobre todo porque su cuerpecito está en desarrollo todavía, claro, y necesita esas horas de descanso que son diarias. Hay muchos papás que comienzan el año escolar de mala forma. Lo ha tenido al niño todo el verano acostándose a la hora que él quiere, el niño marca su rutina y el lunes comienzan las clases, entonces el domingo te acuestas a las 8, te voy a despertar a las 6. ¿Sirve? ¿Cómo lo reciben los pequeños? ¿Cómo es de impactante también para sus vidas? O sea, hay que pensar también cómo lo recibiría uno. Difícil, ¿no es cierto? O sea, yo creo que hay que hacer aquí, como decíamos antes, un proceso de transición y de adaptación. Ojalá que ese acostarse a las 8 no sea el domingo antes de entrar a clase, ¿cierto? Ojalá que sea, claro, que parta una semana antes, pero en el fondo tampoco nunca es tarde. Si ya llegamos a esa situación, tomarnos una semana de adaptación, ¿cierto? Partir también, súper importante, por dejar las pantallas al menos 2 horas antes de acostarnos con los niños, ideal si es más, y ir poniéndose tiempos y rutinas también con los niños. Va a depender de la edad que tengan, pero también es súper importante ir verbalizando el motivo de por qué le estamos pidiendo que se acuesten más temprano. No es solamente como, oye, son las 8, acostarse y fregaron, no sé qué. No, es como decir, ¿sabes qué? Ya, vamos a adelantar todo un poco, vamos a comer un poquito más temprano, vamos a dar el baño un poquito más temprano, ¿cierto? ¿Para qué? Porque es importante que pongamos las 8, pero podría ser un pelito después, un poquito antes. Es importante que todas las 8 ya estés con pijama para que, ¿cierto?, puedas descansar. Y lo otro que es súper positivo y que funciona es instaurar una rutina del sueño. ¿Qué es eso? Es, en el fondo, hacer una especie de ritual que promueva el descanso, ¿cierto? Yo siempre le digo a mis pacientes, como si yo entro a mi pieza un día a las 9 de la noche y está la tele prendida, la luz de arriba prendida, no sé, me vería escuchando música o queriendo conversar, mi cerebro se va a activar como, bueno, todavía tengo que seguir funcionando, ¿cierto? No puedo descansar. Pero si yo entro a mi pieza a esa misma hora y está la tele prendida, una luz tenue, tal vez música tranquila, no sé, la camita abierta como esperándome, luego me pongo pijama y hago una serie de acciones, ¿cierto? Que van como preparándome para acostarse, mi cerebro también se va desactivando, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que hacer una rutina del sueño, que en el caso de los niños es, ya, vamos a jugar hasta cierta hora, ¿cierto? Después vamos a bañarnos, no sé yo, ponernos pijama, nos vamos a lavar los dientes, aceptar también que hay un momento en donde ellos van a querer seguir jugando. Ya, vamos, los últimos 10 minutos de juego con la hermana, con el hermano, pero ahora vamos a leer un cuento. O sea, tenemos que pensar que esta rutina dura alrededor de 1 hora y no pretender que los niños están a full jugando y en 5 minutos se van a dormir, porque eso no va a pasar. Nos vamos a frustrar nosotros, se van a frustrar ellos, vamos a terminar el día con una pelea. O sea, es importante tratar de preparar esa rutina, que también puede ser distinta en cada familia, pero entender que hay un proceso de día que prepara el dormir. ¿Cómo, bueno, hablabas tú de esa rutina, pero más o menos, ¿cuánto es lo recomendado para la gente que está en su casa, que tienen que dormir los niños, pensando en algunas segregaciones de edad? Sí. ¿Y cómo afecta? Porque, por ejemplo, claro, en la semana a lo mejor se puede hacer esa rutina que se da obviamente por los horarios que tenemos que ir cumpliendo, pero el fin de semana a lo mejor puede que se dilate un poco, que en algunos casos los niños igual se quedan hasta más tarde, no sé, ¿afecta también el fin de semana para el proceso de la semana? Claro, es que yo creo que también hay que tener cierto margen, ¿cierto? Que si los niños se acuestan a las 8, 8 y media, 9 en la semana, que el fin de semana se acuestan a las 10, 10 y media no es tan terrible, pero si se acuestan a las 8 y el fin de semana se acuestan a las 1 de la mañana, es como claro, un poquito abrupto, ¿cierto? Igual hay que entender que los niños tienen otro metabolismo y otro funcionamiento distinto a nosotros. Tú me preguntabas por la cantidad de horas que debo dormir, depende también de la edad. O sea, el preescolar se recomienda que duerma entre 10 y 13 horas, ponte tú. El de 6 a 12 años, entre 9 y 12 horas. Y ahí van bajando un poco. Los abuelitos duermen poco, ¿ah? ¿Te das cuenta que como uno va reduciendo? Sí. La cantidad de horas. Sí, al final se levantan como a las 5 de la mañana, empiezan a dar vueltas en la casa. Claro, nosotros como adultos 7 horas bien dormidos, 8 horas, está bien.
Pero un niño chico, imagínate, 13 horas es un montón, o sea, Sí, para, todo el rato. o 12 horas o 10 horas, para que él se levante a las 7 y amanezca descansado y preparado para enfrentar el día, se tiene que haber dormido a las 7 de la tarde del día anterior. Ahí serían 12 horas. 12 Ya, horas. pongamos un poquito más de rango, que se duerma a las 8, pero dormido a las 8. Claro. ¿Te fijas? Igual es harto. Entonces, para que ese fin de día no sea un momento de estrés para la familia, se aconseja tener esta rutina, porque eso también va preparando a los niños y ellos saben que voy a comer, ya, después viene el baño, después pijama, fregué, Claro. no voy a pelear para ver tele porque eso es lo que pasa todos los días. Y ahí también es importante que nosotros como papás seamos constantes, porque si partimos, ¿cierto? Como súper embalados y decimos, ya, no es que vamos a hacer esto todos los días, pero el segundo día como, ya, filo, vete hasta las 10, los niños no van a entender nada. Claro. Y por su naturaleza van a querer transgredir un poquito esa norma, no porque sean malos o porque nos quieran manipular, sino porque constantemente los niños están probando los límites. Entonces, somos nosotros los que tenemos que, a pesar del cansancio y de todas nuestras dificultades, ser constantes con esa rutina, obviamente con cierto rango de flexibilidad, pero moviéndonos en un margen que no se nos escape. Bárbara, ¿cómo nos pasa la cuenta el dormir mal? Si a los adultos, yo me reconozco, dos factores que a mí me hacen elevar el estrés y el mal ánimo: hambre y sueño. ¿Cómo nos pasa la cuenta el otro día si hemos dormido mal, si no hemos respetado nuestras horas del sueño? Bueno, tú lo has dicho, me pongo mal genio, no sé qué. Claro, efectivamente afecta nuestro estado anímico porque todos podemos sobrevivir en modo alerta un día, 2 días, un par de noches, ¿cierto? Probablemente si tú vas caminando por la calle y sientes que te van a asaltar, vas a correr 100 metros como Usain Bolt, ¿cierto? Como que estábamos preparados para funcionar como a tope durante un ratito, pero en una emergencia. O sea, si dormimos mal una noche, el otro día podemos funcionar. 2 noches, tal vez sí, con un poquito más de secuela, pero ya cuando es un hábito el dormir mal, por supuesto que nos afecta en nuestra como percepción de energía para enfrentar el día, ¿cierto? En nuestro ánimo estamos más irritables probablemente, también en nuestra capacidad de concentración. Y en el caso de los niños, como les decía antes, estudiar y estar pensando, estar concentrado, hacer tareas 8 horas al día es un montón. Entonces, efectivamente, ellos necesitan estar descansados y bien alimentados, a propósito de lo que tú dijiste del hambre. O sea, por eso hay está Junji, ¿cierto? Y hace muchísimos años, no sé cuánto, pero muchos años es el Estado el que provee el desayuno, porque se entiende también que eso afecta el nivel de concentración de los niños. Entonces, ¿en qué los afecta? En que vamos a tener niños que están cansados, ¿cierto? Que están un poco más irritables, que están con dificultades para concentrarse. Y ya sabemos que los niños manifiestan todo a través de la conducta, entonces vamos a tener niños también que están un poco más desregulados en términos conductuales, o sea, más difíciles, entre comillas. Claro. ¿Qué pasa con el tema de... Mi hijo tiene 6 años, pero cuando era más chiquitito no dormía siesta. Me acuerdo que iba al jardín y todos los niños, porque lo hacían dormir, tenían como un horario de siesta, pero mi hijo no había caso. No había caso que dormir a siesta, ahí tenían que quedar las tías, pobres tías que tenían que quedarse con él, el único que se quedaba jugando por ahí porque no había caso que se quedara dormido. ¿Afecta también eso? ¿Es recomendado que duerman siesta? ¿Hasta qué edad más o menos se duerme siesta? Porque a mí me encantaría dormir siesta Todos los días, sí. todos los días. Pero tener un horario Porque de hay siesta. países que eso es ley, la siesta es ley. Necesita durar mucho siesta. Acá en Pero Chile breve. lamentablemente no. Claro, son breves. ¿Se recomienda las siestas para los niños? Depende mucho de la edad. Depende mucho de la edad porque, bueno, comentaste de tu hijo, recordarás que cuando son más guaguas incluso duermen 2 siestas, ¿cierto? La de la mañana y la de la tarde. Después, mira, es que no tengo la edad específica, pero alrededor de ya los 2 años dejamos las 2 siestas y es una siesta. Y después esa siesta es recomendable eliminarla porque si no va a ser súper difícil dormir en la tarde. O sea, lo que se recomienda es que pues tú en la siesta de la tarde ojalá se despierte a las 3 máximo. O sea, decir que se duerma a las 2, ¿cierto? Pero que ya a las 3 esté despertado para que pasen al menos otras 4 o 5 horas y que le vuelva a dar sueño si es que queremos que se acueste a las 8. Claro. Pero si se despierta a las 5 o a las 6, no podemos pretender que se duerma a las 8 porque, o sea, está súper compuesto. Claro, va a reactivarse a las 5 de la Claro. tarde, como a las 10 recién, a eso le da el sueño. Claro. ¿Qué pasa con el sueño y la estimulación sensorial para poder llegar y conciliar el sueño? Yo soy ¿Cómo una de así? las personas que deja el teléfono con algún video, algo,
que va a quedar transmitiendo hasta que me duermo y la cuestión se va a desconectar sola. Y las guaguitas de repente los papás dicen, oh, está con maña, démosle una vuelta a la manzana en el auto porque con el ruido y el movimiento se duerme, concilia el sueño. Claro. ¿Funciona ese ruido blanco, esa estimulación? ¿Conciliamos bien el sueño? ¿Logramos recuperarlo? La lluvia, también algunos ponen lluvia, sonido de lluvia. O sea, el ruido blanco sí está demostrado que funciona y uno, efectivamente, las guaguitas sobre todo se usa mucho. Eventualmente hay niños un poco más grandes que también les sirve. Pero tú dijiste como la estimulación sensorial, ojo, porque es muy distinto poner un ruido blanco o poner música que estar con una pantalla viendo un video de música. Perfecto. O sea, es muy distinto y de hecho, aunque sea música clásica, puesta en un video no es positivo si está en una pantalla. Ya, lo decía un poco antes, o sea, ojalá que sea al menos 2 horas sin pantalla para los niños previo a la hora que nosotros queremos que se duerman. O sea, si yo quiero que mis niñas o mis hijos en general a las 8 ya estén con pijama y predispuestos a dormir, la tele o el teléfono o la tablet o el computador tiene que ser máximo hasta las 6. Entremos en el tema de las pantallas, porque, bueno. En la actualidad obviamente es algo que tenemos en todas partes. O sea, no podemos negarnos de que llegó para quedarse el tema de los celulares, el tema de los tablets, de los computadores, los televisores inteligentes, es decir. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque yo sé que en muchos lugares muchas personas no le ponen límite al tema de las pantallas de los niños, pero queremos que la gente también se informe y sepa cuál es la importancia de que tengan horarios y cómo les afecta a los niños el tema de las pantallas. Mira, yo creo que es importante no satanizar a las pantallas, es decir, como no es que todas las pantallas sean malas o que la pantalla es mala, o sea, en sí sea mala, pero el uso y la cantidad de tiempo en uso depende de la edad que tenga el niño y evidentemente del contenido que está viendo. Está en realidad sumamente documentado que en el preescolar no se recomienda, o sea, más que no se recomienda, que es dañino. De los 6 a los 12 años también está el tiempo súper acotado. ¿Por qué? O sea, primero hay que entender que hay una distinción entre pantalla interactiva y pantalla no interactiva. La pantalla no interactiva es la televisión. Nosotros prendemos la tele y están dando un mono, ¿cierto? Está Pau Patrol o Peppa Pig o lo que sea, y nosotros no podemos hacer nada para que eso cambie. O sea, los monos no interactúan con nosotros. Claro. Y por otro lado, la pantalla interactiva, los videojuegos, el teléfono, la tablet, qué sé yo, pincho un diamante y se explota, o aprieto no sé qué y el mono salta. O sea, la pantalla responde a lo que yo hago. El efecto que tiene a nivel cerebral estos dos tipos de pantalla es distinto. Está demostrado que la pantalla no interactiva, o sea, la tele, los monos, una película, no sé qué, pone en pausa el proceso de conexión neuronal. O sea, como que, y todo tal vez lo hemos visto y nos ha pasado incluso a nosotros, tal vez que de repente estamos como pegados, ¿cierto? Sí. Como nos queda mal. Ya. Pero la pantalla interactiva no pone en pausa el proceso, sino que destruye las redes neuronales. ¿Por qué? Porque es tan grande la satisfacción a nivel cerebral, ¿cierto?, de lo que está pasando. O sea, apreté aquí y el mono saltó increíble, estoy andando en moto a 100 kilómetros por hora, no sé qué. Nuestro cerebro no logra distinguir que eso no es la realidad real, por decirlo así, que es una realidad virtual. Entonces, a nivel cerebral se activan circuitos de satisfacción que son como falsos. O sea, si yo ando en bicicleta, si me junto con un amigo, si, no sé, le doy un beso a alguien o no sé, algo que a mí me agrade, ¿cierto? Una vez escuché esta analogía y la encontré súper buena. Como que se abre la llave de la felicidad y van cayendo unas gotitas, ¿cierto? Que entretenido, lo pasé chancho, no sé qué. Pero tener estos videojuegos, estar en la tablet, estar en las aplicaciones, que por lo demás están diseñadas por gente muy inteligente para que generar adicción, es como abrir a toda llave. O sea, es un chorro de felicidad o de placer que es falso. Entonces, a nivel cerebral se activan los mismos circuitos que con el consumo de droga, los mismos. Es por eso que en muchas partes del mundo, y lamentablemente yo creo que en Chile estamos muy próximos, hay clínicas de rehabilitación de pantallas, al igual como hay clínicas de rehabilitación del consumo de drogas. Porque a nivel cerebral se activan los mismos circuitos. Entonces, cuando uno dice como, oh, estos niños están pegados, no se quieren despegar del teléfono, sí, porque hay una adicción de por medio. Entonces,
En menores de 6 años, o sea, en menores de 2 años, lo que se recomienda de uso de pantallas es 0. Sí. 0 minutos al día. De 2 a 6, mira, no tengo el detalle exacto, pero no sé, máximo 20. De 6 a 12, máximo 40. Y lamentablemente estamos, pero pasadísimos en el consumo O sea, de pantallas. uno lo ve en la vida real. Esto obviamente hablamos de lo recomendado, pero en la práctica, la verdad, no se Papás cumple que absolutamente guaguita en nada. coche le pasan el teléfono, lo ponen ahí, lo firman, para que la guaguita esté... Sí, no, o sea, en la práctica de verdad ¿en qué nos vamos a enfrentar? ¿Cómo van a ser estos niños cuando sean adultos? ¿Cuál es el problema más grave que vamos a tener? Es que yo creo que lo estamos viendo ahora, ni siquiera cuando sean Ya, o adultos. sea, ya hay problemas inmediatos con... O sea, no sé si se acuerdan ustedes, en marzo del año pasado, cuando se volvió a la presencialidad, cómo fue todo ese primer mes, noticias de todo el país de niños peleando brutalmente, o sea... Cero empatía, no había tolerancia. Exacto, súper bien, porque ahí se mezcló, por una parte, la desregulación de los hábitos, o sea, durmiendo a la hora del pepino, ¿cierto? Cansados los niños, irritables, no sé qué, pero por otra parte, con las consecuencias del abuso de pantallas, yo les dije, se activan ciertos circuitos cerebrales, ya, pero también pasa que se desarrollan más unas áreas de nuestro cerebro y se atrofian más otras. Y está demostrado que las partes que se atrofian son justamente las de la empatía y las de la regulación de impulsos. Entonces tenemos niños más impulsivos, menos empáticos, que se traduce en niños agresivos que le importa un pepino lo que le pasa al resto. Entonces las peleas, los enfrentamientos con los profesores, eso está estrictamente relacionado o es una consecuencia directa del abuso de pantallas interactivas, principalmente, y en segundo lugar de malos hábitos del sueño, y ahí también nos podemos ir a otros hábitos saludables que no se están haciendo, o sea, el sedentarismo, Claro. la actividad física es un promotor de la salud mental y alimentación. no se está haciendo la alimentación, ahí Van no, de la nos, mano. nos agrandamos Sí. un poquito. Bárbara, he visto algunos casos, cuando yo era chico, mi madre, mi santa madre, si yo hacía algo malo me castigaban, te vas a acostar. Entonces uno asocia a esta situación que debería ser algo placentero, ir a acostarse y dormir, con algo malo. Con algo malo me están castigando, es una sanción en realidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué mensaje le estamos entregando a nuestros hijos cuando lo castigamos con situaciones como esa? Es que yo creo que por eso es importante que hacer una rutina del sueño que sea amable para los niños, donde ellos y ellas vayan entendiendo que llegó la hora de acostarse, llegó la hora de descansar, pero no como una imposición como ya, fregaste, te fuiste a acostar, no sé qué, sino como, oye, ya, es momento de ponerse pijama, vamos junto a lavarnos los dientes. Yo sé que los padres y madres en general estamos cansados, pero tenemos que recordar que finalmente es nuestra función, ¿cierto? Y es nuestro deber el poder acompañarlos en su crecimiento. Y ellos no tienen la capacidad para regularse solos. Claro. Insisto, muchos adultos todavía nos vemos enfrentados a situaciones donde nos desregulamos. No podemos pedir que los niños sean capaces de hacerlo solos. Por lo tanto, el tener una rutina del sueño va a hacer que los niños no entiendan el irse a dormir como algo fome, como un castigo, sino como parte del día, ¿cierto? Y sobre todo si agregamos un cuento, o en los niños más grandes, si agregamos una conversación como ¿estáis preparados para la prueba de mañana? No sé, o un acompañamiento, también cerramos el día de una manera amable, ¿cierto? Y si durante el día decimos como ya fregaste, te voy a acostar, también ahí tenemos que nosotros como adultos reevaluar, pucha, ¿qué otros castigos podemos dar? Porque tampoco se trata de no retar nunca a los niños. No, hay que decir que no, hay que poner límites, eso es súper importante. Pero no pongamos ese ejemplo porque la verdad es que estamos como poniendo en una vereda negativa el descanso, cuando en realidad es súper positivo y es necesario. En abril, ahora el primer fin de semana de abril, se viene el cambio de horario, algo habitual en Chile, no en todos los países se hace esto. No, Creo es por la llegada de la luz solar, del sol, cómo va Claro. girando el ambiente. Entonces, bueno, pero en Chile sí se hace y se hace 2 veces al año, entonces para uno es complejo, uno lo vive, sobre todo cuando el horario hace que uno se tenga que levantar más temprano, es complejo ese cambio. No sé cómo nos va a tocar ahora, parece que ahora vamos... Atrasamos. Claro, ahora Atrasamos nos levantamos una más tarde, ¿no? Nos levantamos más Nos tarde. levantamos más tarde. ¿En qué afecta, bueno, pensando en los niños, cómo afecta esos cambios que son... Es una hora, y siento que es súper abrupto el tema de repente, de un día para otro, tengas que levantarte 1 hora antes o 1 hora después o acostarte así también. Es que también tenemos que nosotros darnos como la flexibilidad de que probablemente la primera semana estemos un poquito desregulados y nos cueste. Pero entiendo que ahora, al atrasarse, va a estar más claro en la mañana.
¿o no? Claro. Claro, sí. Ya, esto va a ser favorable para los niños porque muchas veces el despertar es un poco difícil porque, pero como si está oscuro, todavía es de noche. Claro. Entonces yo creo que va a favorecer el que esté más claro y va a estar más oscuro en la noche. Sí. Claro. En la tarde. Entonces Va a poder ser un también poco eso más va a ser positivo porque nos pasa en el verano, ¿cierto? Sobre todo a los papás de niños más chicos que se dan cuenta, oye, pero son las 8, pero hace calor, hay sol, ¿cómo me voy a acostar, cierto? Ahora va a estar oscuro a las 6, entonces también va a favorecer que puedan agarrar una rutina de dormirse un poquito más temprano. Entonces, claro, la primera semana probablemente nos cueste que se duerman a la hora que queremos porque van a estar con el horario antiguo, qué sé yo, pero los niños igual se adaptan súper rápido. Y por eso es que nosotros, en la medida en que seamos constantes, pasamos rápido esos días de dificultad. Sí. Bárbara, Sí. perdón, Alinson. ¿Qué sucede? Tengo el caso de una amiga con sus dos niñitas. Despiertan muy bien, súper, no tienen ningún problema. Pero también ellas comienzan a exigir sus horas de sueño mucho más temprano en la tarde. 7 de la tarde, 8, ellas quieren tener su pijama y dormir. Pero maravilloso. ¿Cuál es el problema? Esa es la recomendación, eso es como el ideal. Porque ¿Qué edad tienen? Claro, una está en pre-kinder y la otra entró a primero. Así que Maravilloso, lo son encuentro. chicas todavía. Sí. Y la mamá funciona de la misma forma. Yo no cuento con mi amiga y mi socia desde las 8 de la tarde, ya sé que va a estar acostada. ¿Es como lo recomendable para todos? Sí. O sea, para todos los niños sí, y los adultos, ahí cada familia lo ve. O sea, si a ellos les funciona dormirse temprano porque se tienen que levantar muy temprano, perfecto. Pero también tenemos que nosotros como adultos entender que nuestra salud mental y emocional está asociada a nuestra capacidad de descanso, de ocio, así que también nosotros deberíamos tener una rutina, claro, no a las 8, pero que como familia digamos, ¿sabes que ya, en verdad a las 10 me parece prudente, y esta misma rutina de sueño, ponerse pijama, ¿cierto? De leer un rato, lavarse los dientes, escuchar música, pero también dejar las pantallas, ¿cierto? Y tener este tiempo previo al dormir que le vaya como avisando a mi cabeza que tengo que prepararme para descansar. Nosotros como adultos también tenemos que tener una rutina de sueño. Bueno, estamos con Bárbara Holguín, psicóloga, acá en El Despertar, conversando sobre todo el tema de los ciclos de sueño, sobre todo el tema de los niños, que tanto importa a los que somos padres, ¿cierto? Repasando también el tema de las pantallas, los cambios de horario y todo este inicio de clases que obviamente se forma esta rutina, que uno se empieza a acordar que desde tan chiquitito, desde primero básico, kinder, tiene que empezar a cumplir esta rutina hasta cuarto medio, después en la universidad, que la universidad es un poco más flexible porque uno tiene de repente ventana, entra más tarde, clase de la tarde, qué sé yo. Pero hasta cuarto medio está atado, o sea, a las 8 y hasta las 4 o 5 de la tarde que tiene que estar dentro. Esto de, bueno, ahí quizás me voy a meter en un tema diferente, pero ¿cómo afecta también el hecho de tener que estar tan, no sé si la palabra sea tan correcta, pero esclavizados en un tema de horario, donde lo empezamos a ver tan chiquititos desde primero básico y después que no para más, porque uno después ya trabaja y tiene que seguir cumpliendo los horarios? ¿Eso está bien? ¿Se podría regular de una forma diferente? Porque hay países que tienen otro tipo de educación Están que... enmarcados, porque además es muy larga la jornada. Sí, son ¿no? súper largas las Dentro jornadas. del establecimiento educacional, pues había pensado en un inicio que saliendo de las horas de clase, de los horarios lectivos, lenguaje, matemática, historia, iban a tener talleres y otros desarrollos de otras áreas también, sociales. Sí. Pero se ha extendido mucho más, justamente. ¿Es recomendable estar tantas horas haciendo una misma rutina? O sea, bueno, como ustedes lo decían, hay muchos países, y también se aplica para la jornada laboral de nosotros como adultos, hay muchos países que tienen muchas menos horas, y eso no implica que haya menos productividad, sino que lo contrario. Y para los niños, yo creo que justamente como es pesada la carga horaria, tenemos que ser nosotros también como, no estrictos, pero perseverantes con el tema de sus hábitos, porque también les va a permitir descansar. Y ojalá que en la casa, ¿cierto?, tener espacios, si es que hay tarea o que estudiar, también una rutina que sea breve, o sea, no sé, 20 minutos dedicados al colegio, por ejemplo, o media hora, pero que esa media hora implique hacer la mochila, poder repasar un poco, para evitar estos momentos de como tengo prueba en 2 días y que estudien 3 horas, porque la verdad es que eso no es como muy rentable, por decirlo así. No, los niños no lo van a aprender tanto, van a estar estresados. Y por otra parte, siempre promover otras actividades, otro tipo de actividades, ojalá deportivas, de arte, que sus talleres sean diversos,
Claro, ideal que hubiese menos horas. Yo también, como mamá, me encantaría que hubiese menos horas porque veo que son enanas y que están al todo tiempo en el colegio. Pero no tenemos mucho que decir al respecto. Claro. Ahora, o sea, podemos opinar también, podemos ver alternativas. Sí. Hay colegios que tienen menos horas, que tienen otro tipo de pedagogía, uno lo puede evaluar como familia, pero el sistema tradicional es así. Y yo creo que el consejo también es ir viendo como niño a niño. Hay niños que efectivamente no les funciona el sistema tradicional y hay que evaluar otro. Hay otros que también por su forma de ser, por su estructura, les funciona perfecto y qué bueno. A mí me parece que es una jornada larga, ¿sí? Y en ese sentido tenemos que ver como papás cómo los apoyamos en su descanso, en su recreación. Pero también si es que se puede como familia y veo que mi niño no está bien, evaluar otra alternativa. Bien, Bárbara, mira, para ir cerrando la entrevista, ¿te parece si puedes dar un mensaje a la gente que está en su casa viéndonos a esta hora de la mañana? Sobre todo para esas personas que a lo mejor no tienen la costumbre de preocuparse tanto por el tema de las pantallas, por el tema de los horarios. El sueño. Porque existen muchas familias que lamentablemente no ven eso como algo tan importante. Ellos se despreocupan, el niño está 11, 12 de la noche todavía dando vueltas en la casa. ¿Qué mensaje podrías darle para que ellos también tengan conciencia del daño que pueden provocar? Y como tú bien decías, un daño que ya está siendo evidente ahora mismo, no solamente cuando sean adultos, sino claro. que ¿qué mensaje podríamos darle a esa familia? ¿Cómo resumirlo? No, bueno, pero yo diría que en el fondo hay que entender que porque uno los ama a los niños, tenemos que a veces decir que no. Justamente porque uno los quiere, tenemos que poner límites y establecer una estructura. A veces se malentiende y desde el amor, desde el cariño cometemos errores y decimos, bueno, pero ¿para qué lo vamos a retar con esto? O que se quede más rato, no sé qué. Pero la verdad es que los niños necesitan de esta guía, necesitan de esta estructura y de este orden interno para poder aprender a regularse internamente. Entonces mi mensaje es, para aquellos que tal vez encuentran que esto en realidad no es tan importante, no sé qué, darle una vuelta y entender que si yo amo a mi hijo, tengo que en algún momento poder establecer pautas, decir esto no se hace, esto se hace hasta esta hora, hasta aquí nomás, porque eso les va a permitir a ellos bajar también o ir controlando, ¿cierto?, la conducta que es propia como de una desregulación emocional. Y en ese sentido, el horario para dormir es uno de los principales factores. Bien, ahí está entonces Súper. un tremendo consejo. Agradecemos a Bárbara que estuvo aquí con nosotros, psicóloga por supuesto. Ojalá podamos tenerte en otra oportunidad también, conversando otros temas. Para nosotros sería súper, estaríamos súper contentos por poder tenerte acá nuevamente. Gracias. Así es que eso, pues te dejamos invitada y bueno, a toda la gente también. Atiendes en el San Juan CESFAM San Juan de Dios, sí. Juan de Dios, sí, porque miembro del Departamento de Salud Comunal, la municipalidad nos apoya con especialistas de sus distintas áreas, así que tremenda invitada. Nos clarificaste muchas cosas, ¿ah? Sí. Que es bueno. importante, sí, lo del sueño, fundamental. Sí, Qué bueno. así es. Así que bueno, te despedimos, que tengas un buen día. La gente, por supuesto, seguimos acá en el Despertar. Se viene cositas interesantes en lo que pone. Se viene tema de discusión, así que ustedes vayan participando a través de nuestras redes sociales, de nuestro número de teléfono. Bárbara, invitada para cuando quieras. Esta Gracias. es tu casa. Gracias, muchas gracias. Sí. Vamos a una pausa y ya regresamos con más al Despertar.